Nuestros bomberos están en primera línea en la lucha contra los incendios forestales. Junto a ellos, desplegamos maquinaria para crear sendas cortafuego, frenando la expansión del incendio. Además, enviamos cisternas y asistencia humanitaria para apoyar a las zonas afectadas. Nuestros esfuerzos están puestos en combatir los incendios. Unidos, superaremos esta emergencia. Vos podés ayudar. Deja tus donaciones en el COE. Unidos contra el fuego. 1825, febrero, hasta 1825, agosto, la creación de la República de Bolivia y la participación cruceña en eso. Bueno, a ver, ese territorio cruceño y la territorialidad que logró Aguilera, porque sí él la logró, va a tener que elegir a sus representantes, ¿no? Hay una ley, el decreto del 9 de febrero de 1825, que mucha gente también dice, pero es que no lo eligió el pueblo, lo eligieron los electores. Eso establecía la norma. Estamos en 1825, no estamos en 2025, donde hay voto directo. Entonces, ¿cómo se organizó esa elección? Se organizó a través de las circunscripciones de las parroquias, ¿no? Se elegían las parroquias a los electores iban a la capital del territorio y elegían a el diputado que iría a la asamblea deliberante. Santa Cruz tenía 5, el otro tenía 16, el otro 11, o sea, nosotros teníamos menos, teníamos 5 diputados. De los 5 diputados fueron 2. Seoane por Santa Cruz de la Sierra, el mismo Seoane de 1810, que creo que no podemos cuestionarle su convicción. 15 años de machacar. Y Caballero por Valle Grande. No, Manuel. Vicente Caballero. Vicente Caballero. Manuel María es el hijo. Manuel María es el hijo. Caballero por el Valle Grande. En Cordillera no se logró elegir, eran básicamente tierras de misión. Habían sido misioneros. Primero el clero cruceño evangelizó a algunos guaraníes, después vinieron los franciscanos, de ahí era territorio básicamente indígena. En el caso de Mojos, ahí hay todo un conflicto de intereses entre los mojeños y lo que quería Sucre. Y en el caso de Chiquito, que sí finalmente se lo elige. Chiquito es un problema, y ahora voy a explicar por qué. Porque el 28 de marzo de 1825, el que era gobernador realista entrega Chiquito al gobernador de Mato Grosso. Y se va a producir un problema que no es menor. Las tropas brasileñas, porque ya es Brasil, ya es el imperio de Brasil, que se había independizado en 1822, las tropas brasileñas van a avanzar San Miguel, ¿no? San Rafael, esa zona más cercana, digamos, a Brasil. Y finalmente, cuando el emperador Pedro se da cuenta de lo que había pasado, le exige al gobernador de Mato Grosso, desaloje Chiquito porque no quiero tener problema con el ejército libertador, ¿no? Entonces, Chiquito está en problemas. Santa Cruz también está en problemas por el temor de que esas tropas portuguesas puedan entrar. Esas tropas portuguesas, y que Ramos no actúa tan alocadamente, uno de los temas de Aguilera era negociar con Brasil para poder pedir ayuda y no entregarse rápidamente al ejército libertador. Si logró negociar, no hemos encontrado los documentos, pero esa era su intención, que después la hace Ramos, su gobernador en Chiquito. Entonces, Santa Cruz está en conflicto. Gobernaba Santa Cruz Videla. Él es un hombre que viene, como le digo, del norte argentino. Sucre no pone un colombiano, en los otros territorios pone más bien miembros del ejército colombiano. Videla había estado mucho tiempo preso cerca del lago Titicaca, o sea, era un hombre del Río de la Plata. Y él logra tener muy buena relación con la propuesta cruceña, ¿no? Le da sepultura a Warnes y van a intentar organizar el departamento como lo habían propuesto los propios cruceños, ¿no? Incluso, solamente como un dato,
el 19 de julio de 1825 ya se nombra a Petrona Cortés como la responsable de la escuela de niñas, ¿no? Ese lo pone el municipio. Él tiene muy buena relación con el cabildo y finalmente el 6 de agosto de 1825 ambos diputados, primero llega Seoane y después llega Caballero, firman el acta de independencia. ¿Qué hay de que llegan tarde? Llegan tarde. El uno llega el 6 de agosto y el otro llega el 9 de agosto. Y por los estudios de Tonelli parece que el 12 de agosto llega Justiniano, el de Chiquito. De cualquier manera, esa asamblea deliberante que da origen a un estado que es el Estado boliviano, plantea la organización de una asamblea constituyente para 1826 y para esa asamblea constituyente sí se eligen a los 5 diputados de Santa Cruz y sí asisten. ¿Y quiénes son? Seoane, Justiniano, Pozo, me parece, no los tengo en la memoria en este momento, pero sí se los eligen y sí forman parte de la asamblea constituyente, de una constitución que la mandó escrita Bolívar y una constitución que quita a todo el nuevo Estado los poderes locales, es decir, el municipio o el cabildo. Que los tuvimos siempre. Que teníamos nosotros una tradición, teníamos una tradición. Sin embargo, cuando en 1839 el general Velasco Cruceño asume la presidencia y hay una nueva asamblea constituyente, 13 años después de la primera, después del fracaso, digamos, prácticamente de la Confederación Peruano-Boliviana, este hombre, este cruceño, restituye el poder municipal en las constituciones, el régimen municipal, que perdurará hasta que el MNR en 1952... En 52 lo borra. No lo borra, pero los alcaldes ya no serán electos sino nombrados. Entonces ya no había un cabildo, había un alcalde que es nombrado que ya no tenía concejales. Claro. Sin embargo, a partir de 1839 se eligen los consejos municipales. Además, tenemos el acta del primer consejo municipal elegido en 1840 y son concejales y los concejales tienen las funciones importantes, pero el que era más importante era el presidente del consejo municipal y así se mantendrá hasta 1938. Y en 1938 va a surgir la figura del alcalde con más fuerza que la del presidente del consejo municipal. Y bueno, Melchor Pinto fue alcalde, digamos, ¿no? Antes de 1950. Él era el alcalde de Santa Cruz, que había ganado esas elecciones en el 48. Santa Cruz tenía 21 instrucciones que no las llega a materializar. Es decir, no nos va tan bien. Pero son instrucciones, pero más allá que si se logra o no se logra, que Seoane hace lo que puede para que se logre, estoy de acuerdo. Muestra lo que esta gente quería. ¿Qué quería esa generación de cruceños en 1825? Por eso digo, pero no se materializaron. En muchos, no, bueno, sí hubo un Estado, sí hubo una constitución, ellos pedían voto general, ellos pedían una universidad, por ejemplo, para Santa Cruz, que se va a materializar 65 años después. Ellos pedían escuelas técnicas. 65 claro, años. 1800, en realidad 55 años después, yo me equivoqué. 1825 piden la universidad, 1880 no las dan. Piden escuelas técnicas para los indígenas y hacerlos ciudadanos. Ya en 1825 los cruceños piden que los indígenas sean totalmente ciudadanos, ¿no? En el nuevo país que es que hayan escuelas técnicas y escuelas de arte, liberarlos de todo el peso, digamos, del tributo que se les cobraba. Todo eso está, Carlos, que se pueda lograr o no en ese año. No fue muy bien, digamos. Yo creo que marcó el camino. No, yo estoy de acuerdo, sí, pero no ese fue camino, muy bien en la nueva organización. Por eso le digo, marcó el camino o trazó la ruta que Santa Cruz fue construyendo y que sigue construyendo hasta el presente.
Claro, el proyecto era ese. O sea, el proyecto estaba, más escuelas, pues se hicieron más escuelas, lucharon por tener... Es más, antes de que surja la Universidad Gabriel René Moreno, en 1880, habían universidades privadas. Entonces usted podía estudiar sus 3 primeros años de Derecho en Santa Cruz de la Sierra y terminar, ya sea en Cochabamba, ya sea en Sucre. Eso hay documentación. Claro, claro. Ibáñez, por ejemplo, es uno de los tantos, ¿no? Estudian, o qué sé yo, muchos estudian los 3 primeros años en Santa Cruz y terminan sus estudios en... O sea, el Estado boliviano reconocía esa universidad privada. Claro, claro, por supuesto. Claro que sí. Aquino Rodríguez tenía esa... Llevaban los 3 primeros años de Derecho, está toda la documentación, está todo, o sea... Y de ahí se iban. Por eso es que cuando se crea la Universidad Gabriel René Moreno en 1880, muchos vuelven y ya solo terminan acá, ¿no? Sí, sí, tenemos esos libros que en 1880 se crea con derecho, se crea con teología y se crea con medicina. Medicina funciona 12 años y es importante porque se van a formar médicos locales que van a hacerse cargo del Hospital San Juan de Dios. Hasta ese momento todos los médicos tenían que ir a estudiar o fuera de Santa Cruz, en Chuquisaca, muchos estudiaban en Chile, muchos estudiaban en París, muchos estudiaron en Lima, ¿no? O sea, ¿quién podía hacer ello? La gente que tenía los recursos para poder mandar a sus hijos, pero no la gran mayoría, hasta que se abre la carrera en Santa Cruz. ¿Por qué se demora tanto la carrera, la creación de la Universidad Cruceña, si ya había en Cochabamba, había en Chuquisaca? Habría que preguntarle pues al Estado, porque en las instrucciones... Pero Santa Cruz las pedía siempre. En las instrucciones dice, si se van a abrir estudios generales, que es lo que hoy llamamos universidad, en el resto de los departamentos, que se abra también en Santa Cruz. Y se abrió la de San Simón en Cochabamba por Simón Bolívar, la de San Andrés en La Paz por Andrés de Santa Cruz, y se postergó a la de Santa Cruz. Incluso en 1863... Mucho se le postergó a Santa Cruz. En 1863, 40 años, digamos después, o casi 40 años después de la proclamación de la independencia, está todo el proyecto para la apertura de la universidad en Santa Cruz. Incluso los cruceños están diciendo, la vamos a pagar con recursos propios. Pero no se logró. El proyecto está publicado, se publicó en La Estrella del Oriente, o sea, no es una invención. Porque ¿sabe qué? A veces a mí me toca lidiar con mucha gente que no conoce nuestra historia y quiere entenderla a partir del presente. Y me pasa mucho en la Universidad Gabriel René Moreno, que ni siquiera tienen conocimiento del avance de la educación en Santa Cruz, ¿no? Sí, en Santa Cruz, ¿no? Sí, era destacable la cantidad de escuelas que habían, tanto públicas, tanto de la iglesia, tanto privadas, y de esta universidad privada que vemos que es un esfuerzo de los propios cruceños, ¿no? Ahora, Santa Cruz comienza bien su vida, porque tiene industrias a 1800, qué sé yo. Bueno, comienza bien por sí misma, pero desde la fundación de Santa Cruz comienza bien. En los primeros años de la República y por mucho y por largo tiempo, más de 100 años, estamos mal. Tenemos un montón de peleas y pedidos, etcétera, etcétera. Ibáñez, la Revolución del Domingo, Ferrocarril o nada, el memorando de 1904, más despuésito hay otra. Es decir, siempre estamos peleando hasta y seguimos. Hasta 1958. No, hasta el 2024. Sí, no, seguimos, sin duda, pero comenzamos mal en la República, pero nos va bien, pese a todo. No sé si comenzamos mal. Lo más importante es sabemos a dónde queremos ir. Eso es comenzar bien. ¿Ya? No hay nada mejor que sabiendo dónde queremos ir. No tenemos el apoyo estatal, digamos. El primer presupuesto, Santa Cruz tenía 40.000 pesos y La Paz tenía 700.000, para que veamos las diferencias.
Claro, podrán argumentar, como argumenta algún historiador económico paceño, que sí, La Paz había más gente, había más producción. Sí, vamos a aceptarlo. Pero teníamos 40 versus 700, es decir, el 5% de lo que tenía el más alto. O capaz un poquito más. Pero bueno, entonces, ¿cómo reconstruir la economía cruceña? Y ahí tuvimos realmente a hombres como José Miguel de Velasco, que fue prefecto y vicepresidente, que conocía estos deseos cruceños y lo fueron implementando. Por eso le digo, el camino estaba, y pese a los obstáculos estatales, ayer alguien me criticó y me dijo, ¿por qué habla de Santa Cruz como los confines? Porque cuando hablo de confín, no me estoy refiriendo exclusivamente a una posición geográfica, sino a un concepto. Exactamente. ¿No es verdad? Yo también puedo estar en un centro y ser Estoy tratada confinado. Como confinada. Claro, ¿No? Claro. No es agradable ser confinado, cuando, para que la gente entienda. Claro, cuando hablamos de Santa Cruz como los confines, visto simplemente como un territorio agregado, me estoy refiriendo a eso, desde una visión más vinculada a la zona andina, desde un mariscal de Santa Cruz que quiere crear la Confederación Perú-Boliviana, que están mirando al Pacífico, que están dedicándose a la explotación o tratando de reconstruir la explotación minera. Estos eran unos territorios agregados. Entonces, cuando se habla de confines, no hay que pensarlo literalmente, hay que pensarlo conceptualmente, ¿no? Entonces, sí, Santa Cruz era un confín, donde se mandaba a los confinados. Melgarejo anduvo por aquí confinado muchísimo tiempo, donde se pensaba... Un Melgarejo que usted está trabajando sobre él, sí. y es sorprendente, ¿no? Sí, es sorprendente. Esos años del gobierno de Melgarejo son porque, bueno, él corta, digamos, la prefectura de Tristán Roca, que también era un modernizador. Pero usted me dice, ¿empezamos mal? No, yo creo que empezamos mejor. Claro, incluso mejor que los que tuvieron más plata. En la República comenzamos mal. No, ¿en qué? Escuche mi interpretación, porque es mi interpretación, no pretendo que nadie más la comparta. Nosotros no teníamos dinero, pero comenzamos bien porque sabíamos a dónde queríamos ir. Sabíamos qué queríamos construir. Sabíamos que queríamos salir al río Paraguay. Sabíamos que queríamos un camino que nos una al río Paraguay. Sabíamos que queríamos tener salida al mundo, ¿no es verdad? Los otros pudieron tener mucho dinero, pero no lo sé. No lo he estudiado. Seguramente los historiadores paceños tendrán que decir cuál era la visión de la paz que tenía de sí misma, o Cochabamba, o Chuquisaca, o Potosí, no lo sé. Pero si lo miro así 200 años después, no teníamos los recursos, pero teníamos los recursos humanos en cuanto a los que pensaron. Pensamos hacia dónde ir. Y si usted tiene una ruta marcada, en algún momento la va a encontrar. A pesar de sus escasos recursos, a pesar de no tener, irá a ir trabajando hacia ese fin. Y creo que en 1825 había una ruta. Y esa ruta sigue ahí, que se va reforzando. Usted me dice, en 1904 es todo. No, en 1904 es simplemente una reedición de esa ruta. Exactamente, por supuesto. No es la fundación. No, es el reajuste. Y necesitamos ahora la jornada Santa Cruz 2000 que se hicieron hace casi 40 años. También fue un reajuste. Pues es hora de que ahora, en estos 4 meses, digamos, ¿por qué? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y sabe por qué, Carlos? Porque hoy estamos con nuestro territorio en cenizas. No es la situación de 1986, cuando estaba el boom de las tierras bajas del este, de la construcción, de la soya, de la posibilidad de exportar, cuando teníamos Viru como un centro geopolítico importante, cuando la economía cruceña había dejado de ser solo una economía agroindustrial para convertirse en una economía agroindustrial exportadora. Hoy las condiciones sí son adversas y dependerá no de lo que nos den, sino de lo que seamos capaces de pensar para reconstruirnos, porque tenemos que reconstruirnos, estamos en ceniza. Ya le voy a contar lo que estoy haciendo. Le agradezco por venir. Gracias a usted, Carlito. Vale.
El aire. A ese nivel. No seas cojudo. El aire. A ese nivel. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Puta, será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo.